buenas tardes a todo el público asistente y en particular a Guillermina Fernández, que es la directora general de Cultura de la Consejería, que además de acogernos en este salón de actos tan a propósito, pues es el organismo que patrocina este evento, ¿no? Y también bienvenidos a todos aquellos que nos vean en diferido a través de YouTube, de las redes sociales de ADIC, podrán también verlo y por supuesto los que estáis aquí también podéis verlo si queréis repetir. Bueno, ADIC planteó desde el primer momento este acto como una conmemoración del 10º aniversario de la declaración del Ravel como patrimonio inmaterial en 2014. Declaración que podemos afirmar que ha sido inocua, no ha tenido ningún efecto. Desde entonces, ciertamente, nada relevante ha sucedido al respecto del Ravel, pero no obstante, la salud de la que goza el instrumento es buena. Y esto no es algo nuevo, es algo que ya venimos viendo desde los años 80. El valor musical, la calidad literaria de las letras y el contexto antropológico en el que se desarrolla la función social que desempeñaba el Ravel en las sociedades tradicionales ha hecho que atrajese la atención de muchos cántabros a lo largo de todos estos años. Y así, tanto en su formato tradicional como en otros más modernos, el aprendizaje del instrumento se ha extendido por todo Cantabria, desde Liébana y Campó, desde poblaciones y Campó, perdón, a todo Cantabria, hasta ahí, a escuelas pues, en Laredo, en Colindres, por ejemplo. Y claro, como de la cantidad suele surgir la calidad, pues tenemos fundadas esperanzas en el futuro de este instrumento. Y no obstante, hay un aspecto en el que el avance ha sido escaso y no es de importancia menor, y me refiero al conocimiento. Probablemente alguien de los presentes me haya oído decir alguna vez que en el siglo XXI cualquier arte que se precie debe de estar avalada por una o más tesis doctorales, ¿no? Sabemos que la institución que genera tesis doctorales en Cantabria está ocupada con otros aspectos de la cultura, probablemente más merecedores de su atención, pero en ellos cabe exceptuar algún alumno de la universidad que sí que ha hecho sus TFMs o tesinas alrededor del asunto y es lo único que tenemos, ¿no? Así como es habitual que en esta Cantabria nuestra, al final los que aborden un trabajo de este tipo pues sea lo que yo llamo la infantería. Y a 4 destacados miembros de esa infantería pues los vamos a tener hoy sentados aquí y nos van a transmitir su talento, su capacidad y su esfuerzo al servicio de esta causa del Ravel, ¿no? La dirección del proyecto y su coordinación corre a cargo de David Pérez, que lleva en su sangre Purriega el alma de Bandurriero. Bandurriero, para el que no lo sepa, en poblaciones sería el equivalente al ravelista. Investigador, intérprete, luthier y profesor, abarca todas estas facetas, todo el espectro del Ravel y además reúne y cataloga testimonios culturales y relacionados con el instrumento. Y desde mi valle de Iguña, César Higuera, que además de utilizar el Ravel de modo tradicional, fue un pionero en su introducción en la música actual. Todos recordamos aquellos conciertos de los 90, ¿no? O muchos de los que estamos aquí, meter el Ravel dentro de los grupos de folk yo creo que fue también un hito, ¿no? Porque es parte también del futuro del instrumento y además un luthier experimental buscando siempre la innovación en la tradición. Y por último, Socho y Aurelio, que además de practicar la música popular son dos investigadores en los que yo he observado algún punto en común y creo que en esto siguen una estela intelectual, la estela del maestro Gustavo Cotera, que hace 50 años se lanzó a demostrar que en el ropal tradicional cántabro había más matices que uniformidades. Cuando lo que imperaba era el disfraz de anís la montañesa, Gustavo se empeñó en demostrar que había variantes y todo aquello, pues al cabo de esos 50 años, ha enriquecido mucho. Tal vez en aquella época se pensaba que las identidades de los pueblos radicaban en que todos fuesen al unísono, que todos fuesen pues, como si fuese un uniforme militar. Tal vez venía del militarismo de las 2 guerras mundiales y eso, que todo el mundo tenía que ser igual. Bueno, realmente no era así y es un trabajo de campo muy meritorio, lo que en el campo de la danza y de Soncho la pandereta para investigar las variantes comarcales de coreografías y de toques del instrumento respectivamente. Y naturalmente nos falta uno de los 5 intervinientes que aparecen en el cartel anunciador. Sí, porque esto no es un acto oportunista, estaba ya programado en septiembre, ya estaba cerrado los intervinientes también.
Y como todos sabéis, el pasado 30 de noviembre nos dejó uno de los intervinientes, Chema Puente, por supuesto. A su memoria queremos dedicar el acto de hoy haciendo lo que él hubiese deseado que hiciéramos, que es promover la cultura cántabra, la música popular y su querido rabel. No vamos a poder suplir el hueco que nos dejó Chema, pero intentaremos desarrollar el acto con la calidad que él hubiese hecho sentirse satisfecho. Y ya por último quiero recordar, no sé si a lo mejor surgen en el contexto de lo que vais a hablar, pero a personas que han contribuido a que el rabel y su repertorio esté donde hoy está. Creo que no hay ninguno de ellos aquí, pero bueno, sí, algunos que están. Bueno, Jesús García Preciado, José Manuel Fraile, Pedro Madrid, Manuel Luna, Fernando Gomarín, el grupo Camizal, que no recuerdo ahora los nombres, aunque sé que están en tu libro, pero no los he mirado, que también han hecho investigación al efecto, y más recientemente pues Susana Moreno, Alberto Terán, los aquí presentes César y David, y naturalmente Chema Puente. Bueno, entre muchísima otra gente, ¿no? Y mucha otra. Yo creo que con estas cosas siempre se queda gente fuera. Se sienta excluido. Bueno, esta podría ser los fundamentales que han hecho grabaciones, que han... Bueno, sin más, cedo la palabra a la directora general de Cultura, de Vallumina. Muchas gracias, Marín. Bueno, yo antes de nada quiero pedirles disculpas porque estamos en unas fechas con muchísimos eventos y en cuanto termine mi presentación pues tengo que salir corriendo a otro que tengo a las 7:30, así que les pido disculpas de antemano. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de estar aquí, aunque sea unos minutos, con ustedes en un evento que para mí tiene mucha importancia, porque estamos hablando pues, del rabel, estamos hablando de cultura tradicional y bueno, pues hay aquí signos representantes de esta forma de hacer cultura que es la más cercana a nosotros. Tengo la suerte de conocer a David desde hace muchos años, cuando él era un chavaluco y yo era un poco más joven. Y precisamente alrededor del rabel. Exactamente, alrededor del rabel y la música tradicional, y también a Aurelio, Solchu, César, y por supuesto pues no podemos obviar la ausencia de Chema Puente, que precisamente mañana habría cumplido 73 años. Y ya que hablamos del rabel entre la tradición y la innovación y el futuro, pues Chema no solamente fue un magnífico intérprete del rabel en su versión más tradicional, sino que también fue un renovador que supo fundir como nadie nuestro espíritu norteño con esa querencia que todos los cántabros tenemos hacia el sur y a través del sur, a través de Andalucía, pues allende los mares, a Cuba y América. Estoy segura de que siempre que suene una cuerda de rabel, que suene una pandereta, pues de alguna forma el espíritu de Chema estará con todos nosotros. Yo soy consciente de que es mucho el trabajo que hay que hacer en el campo del folclore, porque bueno, pues se necesita sobre todo transmitirlo, que las generaciones jóvenes se involucren, que lo sientan, que participen de ello. Y bueno, estamos haciendo esa labor. Sé que se hace falta más recursos, sé que es un camino lento, pero todos estamos caminando en esa dirección, aunque creo que lo más importante para que el folclore esté vivo es que se interprete, que suene, que se baile, que se toque, que cualquier excusa es buena, una romería, un evento en la cocina de casa, que se cante. Solamente si todos encontramos la forma de interpretarlo en algún momento de nuestras vidas, pues conseguiremos que se oiga, que se suene, que alguien lo interprete. ¿Por qué sé yo las montañesas que sé? Pues porque las cantaba mi abuela y gracias a eso yo las aprendí. ¿Por qué sé bailar la jota? Pues porque la bailaba mi abuela y me la enseñó. Entonces todo eso es muy importante. Las escuelas de folclore son una iniciativa maravillosa, pero los que saben de esto a nivel doméstico, pues está muy bien que también lo compartan con sus hijos, con sus nietos, porque nunca es suficiente todo lo que se hace para transmitir nuestra cultura tradicional. Así que, bueno, pues sintiéndolo mucho, tengo que irme al otro evento, pero bueno, me verán en muchas ocasiones porque, como digo, la cultura tradicional es una cosa de todos, es una cultura con mayúsculas, por más que algunos se puedan empeñar en decir que es una cultura menor, es una cultura con mayúsculas y es la cultura más cercana al corazón y la que nos define como pueblo. Muchísimas gracias.
ser un poco coordinador de todo este presentador. Y creedme que, bueno, llevo unos días dando vueltas, desde que supimos la triste noticia de Chema, pues dando vueltas cómo empezar, ¿no? Y creedme que no lo tengo muy claro. Entonces, pues bueno, voy a tirar explicándoos un poquitín el porqué de este evento. Lo hemos concebido no como una charla alrededor del Ravel, ¿vale? No queremos soltar aquí grandes chapas ni grandes disertaciones, sino que pretendemos hoy dejar aquí pequeñas perlas o pequeños comentarios alrededor del instrumento y tocar diferentes facetas. Por eso esta mesa es tan diversa. Somos dos ravelistas, una panderetera y panderetero también, y danzante. Entonces, lo vais a ir viendo un poco a medida que vayamos con las ponencias adelante, como la idea es hacer honor a ese título de la charla, antiguas tradiciones y nuevas proyecciones. Queremos con estas pequeñas pinceladas que vamos a soltar hoy, pues ver cómo acoplarlo o cómo casar lo viejo, lo antiguo y lo moderno. Pues voy a empezar. Empiezo yo. Voy a colocar aquí en el estreno. Bueno, mi intervención va a ser igual la más común, digamos. A la gente que está metida en el mundo del Ravel no le va a sorprender, no voy a contar nada nuevo. Pero sí es verdad que igual para la gente que no está muy familiarizada con el instrumento, hay ciertas cosas que van a resultar curiosas. Yo me he traído una pequeña muestra del mundo ravelés que tengo en casa, desde los más antiguos hasta los más modernos. Os los voy a ir presentando uno por uno, vamos a ver un poquitín los materiales de los que están hechos y escuchar cada instrumento e intentar sacar un poco las particularidades sonoras de cada uno. El más antiguo, vamos a empezar ahora. Tenemos que empezar por el principio. Este es un Ravel, es una copia de un Ravel pasiego, un guitarro pasiego, y es el que yo llamo el orgánico, el Ravel orgánico. Porque todos sus elementos está hecho entero con materia no orgánica, materiales naturales, quitando la excepción de los clavos, ¿no? Del claveteo, para aguantar la piel. Es todo materiales extraídos de la naturaleza. Cuerpo de madera, tapa de cabrito y las cerdas de cola de caballo. Son instrumentos que bueno, pues hoy en día para llevar un escenario son muy complicados, dan muchísimos problemas de afinación, pero es que me encantan. Yo intento siempre que puedo sacarle, le saco, porque tienen, lo vais a ver ahora, un sonido tan, no sé cómo definirlo, telúrico, ¿no? Tan pegado a la tierra, que es una gozada. Voy a haceros una pequeña muestra con cada uno de ellos, porque si no tendría aquí para hacer la charla yo solo, y hay que respetar los tiempos, por supuesto. Como curiosidad, pues eso, de los que estamos familiarizados con el Ravel, estas anécdotas nos suenan, pero los que no están tan cercanos al instrumento, pues les resulta curioso. Como curiosidad decir que los paisanos siempre te decían que si hacías un instrumento de estos, las cerdas tenían que ser de caballo, porque las yeguas mean el rabo, y entonces luego se rompen y duran 4 días, entonces tenían que ser de caballo. El paso siguiente es cuando a alguien se le ocurre, dice, pues eso, estas cuerdas suenan poco, y se le ocurrió coger un alambre de freno de bicicleta, desenroscarle y dijo, pues este alambre tan fino, si se le pongo una bandurria, seguro que suena. Y voy a sacar
Este es un original de Quintana, del pueblo de Antonio Quintana, del pueblo de Salceda, en Relaciones. Y un buen día pues alguien le puso unas cuerdas metálicas. Entonces, el rabel, veis, es como el otro, totalmente, pues eso, una tapa de piel, cuerpo de madera. Lo único que cambiamos ahora son las cuerdas que son metálicas y le van a dar un poquito más de potencia. No se nos van a romper. Ya es un instrumento un poquito más fiable, a pesar de que la piel también nos puede, al dilatar y al calmer, nos puede jugar una mala pasada, pero ya con estas cuerdas pues tenemos un poco más de volumen y así todos siguen siendo, como veis, materiales reciclados, con materiales que ellos tenían a mano. No es nada, aquí no hay nada sofisticado, es todo cogido que tenemos alrededor. Y un día buscando lo que tengo alrededor, lo que tengo por la cuerda tirado, alguien dijo, pues todo esta bandurria que se ha roto la piel y no puedo tocar. Anda, mira, pero hay una lata de aceite. Si recorto la lata y la moldo aquí a la bandurria, pues mira, así no se me rompe. Quito la piel y pongo la lata. Y entonces pues ya nos encontramos con el siguiente paso, que sería... Esto es una lata, no sé si lo veis bien, es que está muy oxidada, esta es una lata muy vieja. Pues es una lata de aceite, de membrillo, de lo que pillan por casa, hasta de, yo os he visto hasta de aceite total, esto de la segadora, de echar el matocultor. No, lo que pillaban, ¿no? La verdad es que está bien porque es auténtico reciclaje, es hacer música. Y esto ya, como vais a ver, ya tiene un sonido más heavy, claro, ya mitad del instrumento ya es metálico, ¿no? Pues, de hecho me voy a separar un poco. A mí este sonido es que me lleva, de verdad, me transporta, porque cuando yo empecé a escuchar los rabeles en mi familia, en Salceda, casi esto era lo que, este sonido es el que sonaba. Las cuerdas metálicas y... Y bueno, pues los tiempos van avanzando, porque hoy en día todos los rabeles que vemos ya estos materiales se usan muy poquito, quitando a este señor que está por ahí, que luego lo veré. Estos materiales ya casi no se usan, quitando pues alguien que te pide una reproducción de un instrumento antiguo o que quiere tener su colección de instrumentos, pues eso, paso por paso, ¿no? Ya tiramos todos de tapa de madera, que es mucho más estable, no sé, son instrumentos que no se desafinan, tienen un sonido ya más trabajado, pero claro, meteros en contexto de que para una persona, años, no sé, 50, 60, 70, incluso casi 80, del Valle de Poblaciones que es el que me ocupa, e incluso en campo también, pues conseguir una tapa fina de madera como ponemos ahora, era complicado. Claro, pensaba, sí, hombre, voy a ir yo ahí al carpintero a que me saque una tapa fina y me cobre no sé cuánto. No, pues pongo la lata y venga. Pero bueno, es verdad que al final se va imponiendo la madera, el cuerpo entero de madera, la tapa finita, y en este caso, que sería un paso intermedio
a los rabeles contemporáneos, sigue teniendo las cuerdas metálicas, son unas cuerdas metálicas de alambre, pero este suena poquito. No, me vengo arriba, voy a tocar algo de Empurriano. Bueno, pues como os decía, instrumentos ya un poco más fiables que en cuestión de afinación, pues ya nos dan muchas más posibilidades, ¿vale? Ya no se mueven tanto, son materiales mucho más estables. Y bueno, antes de terminar este repaso así rápido que estoy haciendo sobre lo que es la evolución del instrumento, nos metemos ya en los años 80 y 90 con Pedro Madrid, que bueno, pues Pedro es un hombre que del pueblo, salió del pueblo y un hombre inquieto, que le dio por experimentar, por buscar, y bueno, pues ensayo-error tuvo sus aciertos y otras cosas que no le salen tan bien. Entonces él pensando, dijo, vamos a ver, si yo creo que lo que buscaba era un instrumento con mucho volumen. Pero ya empezó a ir a festivales, le invitaban, ¿no? A los primeros festivales de cobre, todo por ahí, le invitaban a tocar y entonces ya se profesionalizó, ¿vale? Se hizo profesional de Ravel, o fue maestro también, bueno, no quiero ya todavía. Pero su aspecto de constructor de rabeles, él lo que buscaba era un instrumento que sonara mucho, ganar volumen. Yo he visto que en general todos suenan bastante poquito, quitando el de Data, que tiene un sonido potente, los demás suenan bastante poco. Entonces él buscaba un instrumento un poco más potente de sonido. Y lógicamente, ¿qué pensó? Dijo, pues, si la caja la hago más grande, el tamaño cambia considerablemente, ¿verdad? Pensó, si la caja la hago más grande, pues más volumen, más resonancia. Esto cualquiera no puede dar cuenta. Y empezó a experimentar mucho haciendo rabeles muy grandes. Yo qué sé, pues las clavijas, por ejemplo, veáis que también las hacía muy grandes, porque para empuñarlas, para afinar, pues si es muy grande, la afinación la podemos hacer un poquito mejor que con una clavija fina. Y bueno, en principio él ponía también cuerdas metálicas, ponía cuerdas de bandurria y otros instrumentos de cuerda, y al final ya empezó a poner también cuerdas de violín, que son las que se han establecido hoy en día un poco así como algo estándar. Otra cosa que hizo Pedro, por ejemplo, fue establecer el diapasón. Las bandurrias currieras por lo general no tenían. En Campos sí, ¿verdad, César? En Campos... Hay algunos. Es que en Campos se ha llegado a una cierta hibridación con el violín. Hay algunos considerados rabeles, pero los miras y tienen Fs, tienen 4 cuerdas, que yo también uso, tienen voluta en el clavijero y tienen abombada la tapa. Aunque luego claveteadas por aquí, como uno famosísimo que estaba en el Marta Javier, por allí en la pared, yo le vi mucho tiempo. Es un violín popular prácticamente. Sí. Y sí, esos tenían diapasón. Yo creo que algunos de los de Paco Sobalet también, siendo mucho más sencillos, no tan violines, también tenían diapasón. Claro, el diapasón lo que nos permite es no tener que pulsar tanto las cuerdas. Se hacen las cuerdas un poquitín más. Nos permite que la pulsación sobre la cuerda sea un poco más cómoda. Porque de algunos de los tradicionales se toca, realmente no se pulsa hasta el fondo, se acaricia la cuerda, no se pulsa hasta atrás.
el de Pedro es el paso, digamos, intermedio entre lo antiguo y lo moderno, que llamamos ahora, lo que yo llamo Ravel moderno o Ravel contemporáneo, que es con el que voy a finalizar, que es un poco el estándar que se ha establecido. Seguimos manteniendo, yo por lo menos mantengo un cuerpo muy grande, porque es verdad que te da mucha resonancia, mucho cuerpo. Y bueno, pues se han introducido, ya ves que el diapasón pues ya es más grande, se ha introducido también, pues hay gente que le ponemos alma, los tensores de violín, ¿vale? Que esto pues la verdad es que facilita mucho, sobre todo de cara a tocar en un escenario, ¿no? Si yo voy a dar un concierto de una hora, no hace falta una hora, 30 minutos de concierto, con unos Ravel de estos antiguos, yo creo que de los 30 minutos, 20 iban a ser afinando. Porque es que, sin embargo, con esto ya haces el concierto entero sin afinar. Bueno, pues lo que os digo, estos realmente no hay un... Bueno, voy a ir finalizando, yo creo que estoy en tiempo, ¿no? Para finalizar mi intervención, decir que realmente no hay un estándar. Al final todos aprendemos unos de otros, todos nos copiamos, todos vamos, mira, pues cómo has hecho eso, cómo has hecho lo otro, pues me gusta, te voy a jugar, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Y esto hace del Ravel, yo le digo siempre que es un instrumento muy libre, y es una característica muy bonita del instrumento. Es decir, esto que os he enseñado hoy son todos muy distintos unos de otros. Sin embargo, si he puesto todos en fila, todos decían, vamos a mirar, Raveles, ¿no? Y sin embargo, algunos tienen un poco que ver entre ellos. Y esta característica del instrumento a mí me gusta, ¿no? Me encanta, porque yo creo que le hace rico y que no hay un estándar firme y rígido. Yo creo que eso, le da un carácter de libertad y de riqueza que creo que no se debería de perder. Como os decía, el señor que viene ahora sería el que viene después de estos, después de los modernos, viene César Higuera. Porque no lo vais a ver, va a traer un Ravel con una tapa hecha de plástico, con su pastilla, es decir, ya es otro paso más, ¿eh? Es como Pedro, pues otro experimentador sin complejos, otro que prueba, ¿no? Sin miedos y otro avanzado. César, venga, te doy paso. ¿Me das paso? Sí, te doy paso. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo he preparado aquí unos papeles que me van a servir para no hacerles caso. Quisiera dejar unas pocas ideas así claras. Primero, así en plena introducción. En casi todas las grabaciones que conocemos y en las interpretaciones que tuvimos la suerte de ver, el Ravel o la bandurria acompañaban a una voz. Hemos tenido la tentación, y a veces hemos sucumbido a ella, de enjuiciar lo que hacían los clásicos en función de nuestros propios conocimientos de la música actual, que aprendemos en los conservatorios o escuchamos por los medios de difusión, en lugar de capturar al menos mentalmente aquellos sonidos y aquella forma de tocar. Menos mal que nos quedan algunas grabaciones para remediarlo. Bueno, que habría que escuchar un rato y con algo de modestia a Paco Sobaler, que para entender lo que hacía, tocando la jota a base de cinquillos. Los que sean músicos me entienden, y para los que no tengan mucho solfeo,
Consiste en meter 5 notas en el tiempo de 4. Este venía a ser el toque. Si metes el cable azul a la caja negra, el sonido lo tiene ahí para tanto que saldrá para aclarar. Voy a intentar hacerlo porque no es fácil hacer lo que hacía. Eso lo hacía un señor que era muy ingenioso, pero no consta que tuviera una educación. También hay que oír con atención la interpretación de Lin para saber por qué le llamaban el airoso, que no era por sus coplas escatológicas, que lo eran, sino por la invitación al baile, que es la alegría de su jota, que luego interpretaremos Solchu un servidor. ¿Y dónde quedaría la interpretación de Donato Muñoz cuando dejaba las coplas picarescas para interpretar una sentida balada o alguna de las canciones que conocía, pero no solía interpretar precisamente porque lo que llamaba la atención era lo picaresco? Pero no era ese el tema principal. Nos vamos a centrar en el acompañamiento mutuo de Ravel y López. Lo primero, una idea. Es categóricamente imposible que todas las notas de una escala musical mantengan entre sí relaciones exactas y sin batimientos, cualquiera que sea la sucesión de intervalos entre ellas. Arthur Binet, Fundamentals of Musical Acoustics, página 343, statement 3, traducción de quien les habla. Esto significa que la escala perfecta y la afinación perfecta no existen. ¿Vale? Este instrumento está bien afinado, mentira. No existe la afinación perfecta. La que valga para una escala no vale para otra. Ahorrando importantes matices, lo primero que se empezó a cantar y a tocar fue a base de oído, oyendo las relaciones entre las notas. Así tenemos una escala diatónica que suena muy bien, de verdad que suena muy bien, a mí por lo menos. Pero claro, si tenemos un instrumento diatónico en do, por ejemplo, para tocar en mi bemol, lo tenemos muy mal. Va a sonar, pero va a sonar bastante mal. Seguramente alguien pensó que un do, antes he dicho primeramente, ahora digo segundamente y me quedo tan ancho. Alguien pensó que un do sostenido y un re bemol son bastante parecidos. Igual que pasa con un re sostenido y un mi bemol, etcétera, con otras notas que por ahí puedes caer. Entonces decidió juntar cada par de estas notas, que son muy próximas, en una sola, y le valía para las dos. Y después decidieron poner todos los trastes de la guitarra a la misma distancia relativa del fuente. Relativa, porque ya sabéis que iban unos grandes y otros chicos, pero muy igualados, todos con la misma distancia respecto al fuente. O bien afinar todas las cuerdas de su clavicordio con el mismo intervalo entre ellas. Esto se llama afinación temperada o escala cromática. Y no suena bien en ningún tono, pero suena bastante bien en todos. Y eso permite cambiar de una escala a otra dentro de la misma pieza, incluso sin necesidad de afinar de nuevo el instrumento. Después un tal Juan Sebastián Bach se puso a desarrollar esta teoría e inventó más del 50% de la música moderna. Pueden escuchar el clave bien temperado que está todo en YouTube. Pero, volviendo a nuestro tema,
ni el rabel ni la voz tienen afinaciones fijas, excepto las cuerdas al aire del rabel. Generalmente en nuestras interpretaciones, al no disponer de trastes, buscamos la nota afinada por medio de, sobre todo el oído, que nos advierte de la relación entre las notas, la memoria, porque cuando uno canta tiene que acordarse de la nota inmediatamente anterior para saber qué intervalo va haciendo, y la capacidad propioceptiva, o sea, lo que nos permite saber dónde va a caer el dedo, qué nota vas a sacar donde pongas el dedo, o qué nota vas a sacar según cuánto tenses la cantar. En fin, de estos tres medios el oído es el más fijo. Entonces es lo que usamos los rabelistas. Primeramente entre la cuerda cantante y el bordón, y entre la voz, la cuerda cantante y el bordón. A veces tocamos sin bordón, a veces tocamos sin cantante. Y lo que obtenemos es una escala diatónica. Y nadie debe extrañarse si un guitarrista o un pianista dicen que estamos desafinados. Lo cierto es que ellos jamás estarán del todo afinados. Ahora, todo esto es para que cuando rabelistas, que uno ve por aquí, nos ponemos a tocar y sentimos que nos da una sensación extraña o que encontramos algo, aprovechemos esos hallazgos y sigamos tocando con la escala que nos gusta y con los tiempos y las cosas que nos dan gusto a nosotros. Que no existe lo perfecto y que no existe lo absolutamente bueno. Lo mejor es lo que nos hace pasarlo. Antes de acabar, un detalle sobre los instrumentos. Yo voy a llamar aquí a YouTube y a Bluetooth. Vale, sonido. Bueno, calla un poco con, para los, con sí, para los, vale, ya los paro. El sonido de los rabeles y bandurrias es producido por un oscilador de relajación, similar en esto a las cuerdas vocales, y es transmitido a través de una caja hueca con orificios, comparable a la caja torácica y la boca o la garganta. Quizás por ello guarda una notable similitud con la voz humana. Ahora sí que estoy leyendo, Antonio. Similitud que se descubre grandemente al tocar en grupo y que así es comprensible que rabeles y bandurrias resulten una buena compañía para la voz. Y aquí pone grabación, y allá va la grabación. Esto es el otro día es un día entre ayer y la guerra de secesión. El otro día, el día de Europa, que estuvimos 70 y tantos rabelistas en el museo, en el museo de festivales. No hay ningún coro. Varias veces para asegurarme de que no hay nadie cantando o nadie al que se oiga. Y claro, se nota porque la cuerda al aire no parece que hay ese coro. Pero mientras tanto, no sé ustedes si han apreciado ese efecto de voces femeninas en un coro. El rabel es muy parecido a la voz.
Bueno, y la pieza que hemos escogido para ilustrar este acompañamiento de la voz y el Ravel es Úrsula, o la tía Melitona, como ustedes quieran, que sin mi Ravel puedo dar una pequeña explicación. A mí el sonido que más me gusta es el de la piedra, pero como ha dicho David, es lo bastante inestable para que no se pueda tocar una hora seguida con un Ravel de piedra. Entonces, el material que más se me parece a la piel es el plástico, es un plástico blando. Esto es una botella de refresco, de las de 2 litros, las pequeñas modales. Y las cuerdas, es un juego de cuerdas de viola, un medio, que, bueno, afinan bastante parecido a la afinación que yo uso con el Ravel. Y me voy al micrófono aquel de sí. Has acertado con mi altura. Bueno, vamos.
Sí, así que no sé. Otra vez, papá. A ver. Bueno, yo lo voy a leer, más que nada para controlar, porque sabéis que siempre tengo un rollo encima, que me puedo... Ay, si tengo que hablar con micro, se me oye, ¿no? Sí. ¿A que sí? Ay, me apoyan a mí los micros, después de tantos años, ya ves. A ver, pues me lo he escrito porque yo tengo una capacidad que es que empiezo a hablar y luego no sé cuándo acabo. Me he cronometrado y tengo para 15 minutos, o sea que... Igual tengo que hacer un resumen, porque os queréis ir al bar, pero bueno. Lo primero, quiero agradecer que me hayan invitado, porque no soy experta en el mundo de Ravel, pero me propusieron que viniera para ver qué semejanzas podía tener con la pandereta, que es lo que yo más o menos domino. Entonces, al principio no parecía fácil de apreciar, pero según ordenaba los datos, que tenía más de los que pensaba, me he dado cuenta que son instrumentos que están muy conectados. Si bien el Ravel se considera un instrumento de interior por su poca potencia sonora y la pandereta se nos antoja callejera, a veces se tocan juntos, como nos confirman investigaciones de Fernando Gomarín, que demuestran que el ciego de Fontecha o Paco Sobaler tocaban el Ravel en las cocinas con pandereta, o el testimonio de José Alberto Terán, que presenció veladas de su tío Donato Muñoz acompañado a la pandereta o a las cucharas por su madre. Siempre me quejo de que las pandereteras nunca cobraban, y con todo el repertorio que ha habido de pandereta en esta tierra se ha grabado muy poco, y algo parecido ha ocurrido con los ravelistas. Y resulta que la mayor parte de esas escasas grabaciones han convivido el Ravel, la pandereta y el cante juntos pero no revueltos. Vamos a hablar del repertorio que se conserva, porque el folclore es de todos, pero las canciones no salen de la nada. Alguien las compuso, quizás otro añadió algo, otro fue a buscarlas y las difundió, a veces es el propio autor. Me gusta nombrar siempre a la mayor cantidad de gente posible, la fuente original, los recopiladores, los intérpretes, los reelaboradores y los organizadores de eventos. Porque hay que dejar esa idea de que en Internet está todo, porque en Internet solo está lo que alguien ha subido y lo que se inventa la torpeza artificial. Y para conocer la historia hay que apoyarse en el trabajo de campo y en lo que grabaron, escribieron los que nos precedieron en discos, libros o artículos de prensa. Yo os voy a decir, yo estudio biblioteconomía, que es lo que se estudia para trabajar en bibliotecas. No trabajo de eso, pero me gusta mucho ir a bibliotecas, a fonotecas y a hemerotecas, aparte de ir a dar la tabarra por los pueblos a preguntar a la gente. Y noticias que hablen del Ravel hay muy pocas, y además que por poblaciones no había periódico. En Reynosa sí, y nos cuentan que el primer día de campo en 1895 solo concursaban pandereteras y luego se fueron añadiendo modalidades como el Ravel. Por desgracia, en los discos de pizarra de hace un siglo se registraron grandes voces de tonada con introducciones y despedidas ejecutadas por piteros sin prestar atención al resto de instrumentos. El Ravel se nombra en Añoranzas, es un libro de Justo Martínez González, es campuriano, 1933. En los años 60 ya podemos escuchar a Ravel cantado en la magna antología de García Matos, conviviendo con pandereteras y con cantantes. Y ya damos un salto a 1970, donde en el programa de fiestas de San Mateo hablan del Ravel como el instrumento con el que se distraían los antiguos pastores en la braña o en la cabaña, que se ha reducido a una pieza de museo, objeto de exhibición en concursos por sus escasos ejecutantes. O sea, ya en 1970 decían que el Ravel estaba agonizando, pero vemos que en la cultura tradicional agoniza pero nunca muere. Y en 1972 la discográfica Moviplay lanzó el vinilo Ravel con V, Ravel y pandereta, en el que se alternaban Pilar Ahumada y Francisco Sobaler. No tocaban juntos, pero un disco que merece mucho la pena. En ese mismo año, 1972, en el programa de fiestas de San Mateo, veis que siempre me apoyo en fuentes, tanto discos, prensa, programas de fiestas que son muy importantes, que a veces nos olvidamos y dan mucha información. También se quejaban de que la tradición se perdía. Os leo literalmente. El Ya no hay mozos de Cuco el de Naveda podemos aplicarlo a los ravelistas y a las pandereteras. Por mucho que se esfuercen el airoso, el sobaler y las pandereteras de Requejo para mantener el fuego sagrado de la tradición, seguiremos echando de menos los tiempos del tío Titusón, de Ramón el de Suano, de las pandereteras de la Hoz y Espinilla, de Soto y de Barrio, y en tiempos no tan lejanos las de Aldueso, que por desgracia no dejaron escuela.
porque las mozas de ahora, que presumen de vivir al día, también zarandean la pandereta, pero olvidándose de los rítmicos sones de la tierra, plagian o copian malamente lo peor de todo lo que nos viene de fuera, cuando debiera ser todo lo contrario, que hiciéramos saber a los de fuera la riqueza folclórica que todavía atesoramos en nuestras ancestrales y sanísimas costumbres. Bueno, pues parecía que se acababa todo y ya llegó el boom de los vinilos. Entonces, en el año 74, os voy a hacer un repaso de la discografía que yo tengo, copias, porque puede haber más, ¿eh? En La Montaña, en 1974, aparece un disco de Francisco Sobaler, Esther Montes, el cantante Aurelio Ruiz y el grupo Alborada. En 3 volúmenes de romería montañesa de la Casa Columbia, entre los años 73 a 75, convivieron los rabelistas Francisco Sobaler, Inés Airoso, Fernando Velasco, con las pandereteras Pilar Ahumada, Ángeles Sánchez. Veis, siempre había rabel pandereta en todas estas compilaciones, y algunos cantantes como eran Matilde, muy reconocidos, Matilde Fernández, Alberto Díez Jorrín, el Chaval de Cabuerne, el Chaval de Col, la Ronda de Liguerucu, la Fontona de Ruente, los Piteros de Puente San Miguel. Decía Paco Sobaler al respecto de este disco, que habían firmado en blanco, que les pagaron 1000 pesetas y un disco, que él no componía, sino que recordaba los cantares de su madre, y no le parecía bien que otros versionaran sus canciones sin permiso. Esto lo saca de una entrevista. Llegó a ir al programa de televisión española de José María Íñigo, que los más mayores recordarán. En el disco de 1975, de la coral Ecos del Ebro de Reynosa, participó Liña el Airoso. En el disco Cancioneros de Cantabria de 1977, también de Columbia, a la que debemos mucho, aunque pagara poco, Velasco, Francisco Sobaler, Liña el Airoso, Pilar Ahumada, Ángeles Sánchez, Matilde Fernández, el Chaval de Cabuerne y el Chaval de Col, los gafilasos lo saben, casi siempre son los mismos. Y diréis que por qué me quejo, que es una pila de discos, pero mirando el listado de canciones casi siempre son las mismas. Esto es como Mi Adorado, Héroes del Silencio, un grupo que lleva 30 años disuelto y todos los años saca un recopilatorio con las mismas canciones, pero bueno, pues igual, todo era lo mismo. Mi admirado Jesús García Preciados, siempre le nombro, de Radio Nacional, se dedicaba a recorrer la geografía cántabra en esa época, hasta el último pueblo, doy fe, da igual el pueblo al que vayas, siempre dicen, aquí estuvo Jesús el de la radio, recogiendo testimonios de todo tipo de instrumentistas, incluidos rabelistas y pandereteras, por supuesto. Me gusta nombrar a toda esta gente que se lo ha currado, porque si ahora tenemos repertorio en las escuelas y en los grupos y tal, la mayor parte de las veces es porque esta gente se preocupó, era su trabajo, pero lo podía haber hecho peor, lo hizo muy bien. El programa de televisión española Raíces, en los años 70 también, dedicóse en 2 programas a Cantabria. Trovador más y panderetera Remedios, los cantos de pandereta de la Folia de San Vicente y a la bandurria Purrega, otra vez, rabel y pandereta, con Pedro Madrid y Antonio Morante. Manolo de Cos también grabó una entrevista a Pedro Madrid, que además hay que remarcar que Pedro Madrid es autor de los libros Estampas de mi Valle de Poblaciones y El Rabel y mis experiencias. En el disco de La Jumera, El Milagro de Sánchez, aparecen, aparte de otros rabelistas, que los tienen los nombres históricos, tanto Pedro Madrid como Bondad Amor, la madre de este señor, a la que también venero, yo tengo un altar con mucha gente. Y en el disco Raíces 96 del Festival de Castañeda, organizado por Paco Quevedo, también aparece Pedro Madrid. Esto es por si algún día estamos pensando, ¿tiene un disco de Pedro Madrid? Pues igual no había un específico, pero en todas esas grabaciones le podemos encontrar. La discográfica Saga, gracias al trabajo de campo de Chema Fraile y Gustavo Cotena, entre otros, sacó varios discos entre los años 87 y 97, en los que aparecían Adela Gómez, Pedro Madrid, Donato Muñoz, Antonio Morante, Luis Gómez Lombraña, Juliana Rábago como bandurrieros y la panderetera María Ruiz. Como curiosidad, Juliana y Adela son de las poquísimas mujeres rabelistas, con el añadido de que Adela tocó tanto el rabel como la pandereta. David, aquí presente, que es su sobrino nieto, si no me equivoco, publicó un fantástico trabajo sobre ella en 2016, muy importante, tiene grabaciones, está ahí escrito, pero tiene grabaciones para que podamos apreciar la fuente original, que yo siempre doy la matraca con Inga La Fuente. La hija de una panderetera campurriana al respecto me contaba que su madre decía que la pandereta la tenían que tocar las mujeres y el rabel los hombres, pero ahora que iba a clases de rabel ya no pensaba igual. Para este tema, que ya que soy mujer, la única mujer de la mesa y de las pocas que investiga, porque estamos un poco, no sé, siempre hemos dejado así campo a los hombres, os voy a recomendar una obra que es de Ana María Rivas, que es Antropología Social de Cantabria, de 1991, que subraya lo peculiar que resulta que la pandereta se toque en espacios abiertos, sin público, aun siendo asociada a la mujer, y el rabel en espacios más íntimos, siendo asociado al hombre. Yo creo que aquí influye la sonoridad. Si bien distingue entre el repertorio de rabel, en el que el hombre aparece como provocador y seductor, que canta en la cocina, mientras las mujeres hilan,
y el de la pandereta, con una mujer que canta para el baile con letras que hablan de sentimientos que genera en ella su relación con los hombres: felicidad, celos, desilusión. También recomiendo al respecto, sobre este tema de hombres-mujeres, el artículo de Gracia Tucci, La pandereta es de las mujeres, instrumentos musicales e identidad de género, en la revista Trans, revista transcultural de música, el número 14 de 2010, en el que nos explica que los instrumentos tienen connotaciones sexuales dependiendo de su forma, sonido, contexto en el que se toca o repertorio. Por ejemplo, los instrumentos de viento y la percusión con baqueta se identifican con el órgano sexual masculino, mientras que la percusión con la mano se asocia a la mujer. Con ejemplos de la opinión de pandereteras como Lines y Mina, Bondad Amor, Esther Montes, que decía que no le gusta que la mujer cante canciones picantes, María Luisa, que le gustaba que Baby, como tocaba Baby la pandereta, Baby es que está vivo y sigue siendo mi compañero Saltabazales, aunque nos hayamos jubilado, o Adela Gómez, que su doble vertiente de panderetera y rabelista confesaba cierto pudor a tocar el rabel en público. Decía que prefería tocarlo en la cocina, donde también podía cantar una canción picante con la pandereta. Para ellas, la pandereta es de las mujeres y el rabel de los hombres. Los hombres que tocaban la pandereta lo hacían de manera diferente a las mujeres, y lo puedo confirmar por lo que me han dicho otras pandereteras o por hombres pandereteros que he entrevistado. Gracia también entrevistó a Chema Puente, que decía que el rabelista Alín el Airoso cantaba cantares picantes, pero Sobaler, que también era campurriano, solo los cantaba en casa. Quiero hacer un apunte que Gracia, esta chica es italiana, no vino aquí de casualidad, vino a Cantabria a hacer una tesis para investigar el papel de la mujer en nuestra música entre los años 1996 y 2001. Grabó fiestas, ahora son unas grabaciones de gran valor porque parece una tontería, pero hace 25 años no teníamos móviles con cámara y casi nadie tenía una cámara de vídeo. Grabó fiestas como La Folía, el Día de Cantabria en Cabezón, Picarios en varios lugares, y varios intérpretes, orientada por Jesús García Preciado y Roberto Diego. Pandereteras que yo también conocí a su día, como Remedios García de Coicillos, Suquita Aro y su nieta Aura de Escalante, Sagrario y Nieves de Toranzo, Begoña de Campó, Angelines de Aluños, grabó a Mariano haciendo panderetas, grabó el Festival de Rabel de Pejanda, grabó el Encuentro de Rabelistas de Olea del año 2000 con Chema Puente, César Higuera, Mimi, Alfonso Ahumada, Carabeco, Javier Liño de Reynosa, Carlos del grupo Cambrizal, Tomás Macho o Donato Muñoz. Si buscamos en las grabaciones de la Fundación Joaquín Díaz, los instrumentistas que localizamos de procedencia cántabra residentes en Castilla y León también son rabelistas y pandereteras. Joaquín Díaz grabó en 1971 a Paco Sobaler y a Domingo González Barrera, José Delfín Valdellín el Airoso en 1978, José María Silva, Carlos Porro y Uge a Donato Muñoz en 1994, Carlos Porro a Felicidad Rábago y Uznayo de Polaciones en 1994 y Antonio de Cosío de Un Beso Puente Nasa en 2003. Tenemos también el disco Músicas de Cantabria, Documentos de Tradición Oral de 2002 de Manuel Baillo y Roberto Diego, que incluyen temas de los rabelistas Florencio González, Hilario Hoyos y José Luis Cuevas, y las pandereteras Florinda Vela, Sagrario Martínez, Angelina Ortiz y Esther Montes, entre otros. Quiero recordar también, yo es que estoy muy agradecida a toda la gente que ha hecho algo, porque ya os digo que gracias a ellos tenemos estos soportes. En las galas de... son las 8, las galas de folclore Cantabria Radio Nacional, que no fue hace mucho, pero por gente que ni se acuerda, era un concurso de canción y siempre actuaba un grupo de folk y se homenajeaba a algún veterano. En 2002 actuó Atlántica y el homenaje fue a Esther Montes y Paco Sobaler, que actuaron por separado y luego interpretaron juntos con Agua Limón, que fue muy emocionante para los que estábamos ahí viéndolo. En 2003 actuamos Alta Bardales y el homenaje fue a Adela Gómez, que ahí coincidimos en los camerinos. En 2004 actuó Luétiga y el homenaje fue a Lines Bejo y Moisés Serna. Y como dato curioso, interpretaron un romance María Gómez y Tomás Macho, un rabelista también tristemente desaparecido, que publicó tanto grabaciones como un método de rabel y un interesante blog. Una publicación que os recomiendo, no solo por sus artículos sobre música, es Cuadernos de Campo. Y si tenéis oportunidad de ver una exposición de José Luis Robles de La Pirula, que se llama Tañidos de Piedra en el Románico de Cantabria, con fotografías de rabeles, salterios y panderos cuadrados. Y ya en el siglo XXI, ya resumiendo muchísimo, porque me quería ceñir a los que han conocido el rabel de primera mano. Ya los que han hecho elaboraciones o han ido a clase o tal, ya se me iba un poco de tiempo. Tenemos los DVDs raíz de Carlos Higinio Sainz Crespo y Jojas en las Aldeas de Marco Robles.
Para terminar voy a hablar un poquitín del trabajo de campo que he hecho, centrándome un poco que quiero reivindicar lo de cruzar la frontera. Antes lo hablaba con Marín. No podemos conocer la música de Cantabria sin peinar las zonas limítrofes y más allá. Tenemos que valorar lo que es único tanto como lo que es común, que es la mayor parte de lo que encontramos. Porque luego vas a los verdiales, que es una fiesta en la que tocan con guitarras, violines y panderetas, y te dicen que su sombrero es un caso único en el mundo. No sé si conoces, es una fiesta que se hace en Málaga. Te dicen que su sombrero que solo queda allí, que viene de los romanos. Y le dices, pues te voy a enseñar una foto de los tamarrones de poblaciones. Y el señor se quedó de piedra. O sea, hay que viajar, y si no viajáis hay que mirar en internet, porque gracias a la época en la que vivimos tenemos fuentes y no pensar que lo nuestro es único o lo mejor, y por eso hay que siempre conocer a los demás. Y sí, me he ido a Málaga a ver pandereteras, y a Huelva también. O sea que lo mío es un poco para no sé, pero bueno. En el norte de Burgos nos contaron, por ejemplo, que, bueno, pandereta ayatrisca en el norte de Burgos, y que incluso las pandereteras de la zona a veces habían ganado el concurso de reinos. Estoy hablando las madres y abuelas de las personas con las que tal, las de ahora normalmente suelen ser de Cantabria, pero que sepáis que en su día venían a concursar desde el norte de Burgos y decíamos, si nosotros somos como vosotros, que hablamos con la U y escuchamos a los garcilasos. Y había pandereta, bailaban el son de la chifla, chiflaina, chiflauta, gaita, apunté todo eso porque menos dulzaina lo llevaban de cualquier manera. Había mucho acordeón. En San Vicente, al lado de Arija, vivía Jorge, que ya murió, que era campuriano y cantaba al pasar el arroyo. En Quintanilla había 2 acordeonistas y nos hablaron de Rafael, que tocaba el rabel. En Santa Gadea nos hablaron de Pepe Fernández, que tocaba el rabel, de Abilio, que se hizo un rabel. En el norte de Palencia, donde quedaba pandereta, tambor y acordeón, también nos hablaron de rabel, en Villanueva de la Torre y Brañosera. En el norte de León, que había pandereta y tambor para los domingos, o venían músicos ciegos con un violín y una caja con una manivela pidiendo en las casas. Había un pueblo que es Las Salas, que desciendo yo, un 25% de míos de por ahí, tocaba el rabel severiano y su hijo Alfredo, que ya habían fallecido, pero su nieto continuó la tradición. Ya pasando a Cantabria, en Campo de Suso, me contaron eso, que se tocaba la pandereta en la calle y en casa, y en la taberna las cucharas y tocaba el rabel Pepe el Sol. En Madrid Prado del Río había pandereta, tocaban en las fiestas Manolo el acordeón y Felipe el tambor, y el ayuntamiento sacó un librito con cantares de rabel de la zona, con comparsas, mazas y sacramentos. Y en poblaciones, como nota, yo siempre digo cosas tal, también me contaron que cuando eras niña tenías ilusión por la pandereta, venías de las vacas, estabas deseando llegar, pero cuando se hizo el salto vinieron muchos trabajadores, se mezcló mucho la gente y ahora tengo una vecina que toca la pandereta, el rabel y baila sevillanas. ¿De acuerdo? Mi gran afición, aparte de ir a bibliotecas, conferencias y dar la tabarra por los pueblos, es viajar, y me gustaría cerrar mi intervención con una curiosa anécdota, y es que recorriendo Chile acabé en una isla llamada Chiloé, y en uno de sus museos leí que los instrumentos típicos eran el rabel y el acordeón, que me emocionó mucho. Y me quedé pensando, porque no había internet aquella, no había ni wifi, porque fue hace bastante tiempo, y me quedé pensando, ¿a qué llamarán estos el rabel? Pues os invito a que busquéis en YouTube rabel chileno, y os llevaréis una agradable sorpresa, porque es un rabel muy parecido al de poblaciones, una forma de tocar muy parecida a poblaciones, y un repertorio que podría ser de aquí perfectamente, la verdad. Pero bueno, termino ya. Muchas gracias. Bueno, que nos den una muestra, ¿no? Ya que estamos dando la rabel y pandereta. Además, creo que van a hacer una muestra, sí, pues unas fotos, ¿verdad? Hay que tocar. Y además creo que Solchu va a tocar la pandereta al estilo de Bundazamor, la madre de César, con lo cual yo creo que va a ser una mezcla bien chula. Hola, buenos días. How are you? Y si no, sí, tenemos un público magnífico. Entonces no hace falta hacer mucho ruido, voy a hacer las jotas de Linereiros. Se lo voy a dedicar, con permiso de todos ustedes, a Amalia y su hermana que está con ella.
Por cierto, que en todos estos siempre se nos olvida el Valle de Valderredible, donde también había buenas pandereteras y algún que otro rabelista. Ahí va la de Línea de Grosso. Es que me parece que la estaba tapando. Sería el dibujo que no lo hemos visto. Ah, bonita, ¿eh? Me la han regalado por mi medio siglo de existencia. Sí. Bueno, pues llegado este momento venía la intervención de Chema Puente, que hemos decidido respetar. Y la vamos a respetar porque yo, cuando me tocó este papel de coordinador, pues llamé a todos y les pedí que me dijeran un poco de qué iban a hablar, pues para poner un orden, decir, bueno, esto va a, no sé, hacer esas labores de coordinación. Y Chema Puente, en vez de decirme, pues voy a hablar de Romacero, que es realmente lo que le pedimos que viniera a hablar, pues me escribió un texto entero. Y bueno, pues queremos traeros hoy este texto que escribió él, que iba a ser su exposición para hoy. Yo creo que es una forma bien bonita de que esté presente y creo que somos unos privilegiados porque vamos a poder escuchar estas últimas palabras que le escribió. Bueno, yo quiero decir que, bueno, como para todo el mundo, no voy a hablar mucho porque me voy a poner a llorar. Chema era una persona muy especial. Para mí, con respeto a todos los rabelistas, fue una persona que dignificó el rabel porque tenía tanta cultura, no sé cómo decir, pero
En sus manos sonaba muy especial, tenía una voz tan bonita y luego daba esas pinceladas culturales. Le gustaba mucho música de otros sitios, le gustaba el intercambio. Siempre me lo encontraba en manifestaciones, era una persona que tenía unos ideales y estaba ahí donde tenía que estar. Y siempre me decía, jo, hay que buscar que salga todo el repertorio, todo lo que tenéis por ahí guardado, lo de la Nacional. Era una persona que le gustaba mucho, pensaba en la lucha común, lucha no violenta, pero al fin y al cabo reivindicar lo que él creía que era justo. Y yo coincidí mucho con él en la época de Saltabardales porque él tocaba en el Trío Cantabria y coincidíamos mucho en los escenarios. Y cuando quise grabar Cuando quise grabar el disco de Pandereta que recorriera todas las zonas de Cantabria, pues quise contar con él, entre otros, porque le contamos eso. Digo, voy a hacer un disco con Miriam, reivindicando la forma de cómo se toca la pandereta en cada zona, que nunca se ha hecho, y queremos contar con instrumentos de cada zona, y él no se lo pensó. O sea, estuvimos ensayando el grupo San Francisco, grabó en el disco, vino a la presentación, nos hizo una presentación muy cariñosa y la verdad conmigo siempre fue una persona excepcional, que creo que ha sido para todos porque poca gente conocemos que todo el mundo habla bien de él. Es que nunca he oído a nadie decir nada malo de él y eso dice mucho en su favor. Bueno, vamos a ver esto. Mis primeros contactos con el Ravel Bandurria. Mi primer contacto con la música de Ravel fue en los años 70 y fue a través del disco de Paco Sobaler, ravelista campurriano, y la panderetera Pilar Ahumada. El sonido de Ravel me encandiló. Por aquella época apareció en la prensa un currero de Belmonte que emigró a Santander y después de trabajar en la construcción finalizó su vida activa como portero de un edificio en la Alameda Primera. En sus ratos libres hacía rabeles. Su nombre era Aurelio Cajigal y ya por entonces mi novia y actual mujer, Cristina, me regaló uno de sus rabeles. Con el disco de Paco Sobaler de aquel rabel estuve una temporada larga tratando de sacar las melodías y jotas de Paco. Al cabo de un tiempo, varios años, pude contactar con Jesús García Preciado, que por aquel entonces dirigía un programa en Radio Nacional de España que trataba sobre tradiciones y folclore de Cantabria, y le pedí que me diera direcciones de los rabelistas bandurrieros de poblaciones. Gracias a él pude contactar con Adela Gómez Lombraña y Antonio Morante Quintana, ambos del pueblo de Salcea, con Pedro Madrid de Tresabuela, Pepe de Cotillos y Paco el de Santolaya. De toda la música que escuché en mi adolescencia y juventud siempre me atrajo Joaquín Díaz y sus discos sobre romancero. Cuando contacté con los bandurrieros de poblaciones, mi gran sorpresa fue que cantaban romances acompañándose del rabel. Esto me inclinó a cambiar del estilo campurriano apoyando el instrumento sobre el pecho por el estilo de poblaciones, sentado y con el instrumento apoyado en vertical sobre las piernas. Este nuevo estilo a mí me resultaba más cómodo a la hora de interpretar y comencé a aprender nuevos romances y tonadas. Guardo un especial recuerdo del primer romance que grabé en la cocina de Adela Gómez. Se trata del romance de la gentil dama y el pastor, que ha formado parte fundamental de mi repertorio desde entonces. Conocí este romance por el libro de Menéndez Pidal, Flor Nueva de Romances Viejos, publicado en la colección Austral. Se trata de un romance de gran importancia histórica, pues de él se conserva la copia manuscrita más antigua. Son unas anotaciones que hizo en uno de sus libros Jaume de Olesa, estudiante mallorquín que cursaba estudios en Bolonia en el siglo XV. Siempre me pareció que la primera estrofa de la tonada, Pastor que estás obligado, era una estrofa desgajada de la historia que cuenta el romance. Mi primera grabación del romance aparece en mi primer disco, con aire de Ravel, y aparece con la melodía de la tonada, pero posteriormente lo grabé tal y como me la había cantado Adela. Quisiera resaltar la labor de recopilación y difusión del romancero de Cantabria, realizada por el investigador José Manuel Fraile Gil, que nos ha permitido bañarnos en ese océano de conocimiento tan extenso y profundo. Chema Puente, octubre de 2024. Buenas noches a todos, ya porque casi son noches. Yo voy a hablar un poquito, ya se acaba el tiempo, había traído unas grabaciones, pero como vamos a bailar un poquito, vais a ver cómo es el baile acompañado del rabel.
Mi primera vez bailando con un rabel pues fue en la cocina de Quintana en el siglo pasado, con su mujer María. Y ahí entendí perfectamente la diferencia entre bailar con una pandereta y bailar con un rabel. La cocina de Quintana y María debía tener 6 metros cuadrados, con lo que el baile se limita mucho. Como hemos dicho, como ya se ha repetido aquí, el baile del rabel, como característica principal, es el entorno en el que se desarrolla, el espacio, el escenario. Mientras que el baile de la pandereta, el pito del tambor, la gaita, cualquier otro instrumento, pertenece al espacio público, el baile del rabel pertenece al espacio privado, al espacio íntimo, a esas cocinas, a esas cuadras en invierno, esos portales resguardados, donde la sonoridad del instrumento, porque no olvidemos que el baile del rabel se perdió hace bastante tiempo. Las últimas personas que bailaron con rabel ya han muerto todas prácticamente. Creo atreverme a decir que han muerto todas. Y eran rabeles del estilo de ese que tiene de viste sobre la mesa, que tenía un sonido mucho más ronco, mucho más apagado, con lo que en un exterior, como se solía hacer el baile los domingos después del rosario, era inviable porque los bailadores no podían escuchar el baile. Otra característica que tiene es esa intimidad y lo intuitivo que es a la hora de bailarlo. Mientras que el baile con la pandereta es un baile que sigue los golpes que la tocadora da, que están muy definidos, el baile con el rabel depende mucho del intérprete y de lo que escuche el bailador. Porque las partes del baile, la cadencia del baile la marca la melodía, la marca las cuerdas, la marca lo que toca el rabelista. Y su intención al tocar es la que hace que el bailador sepa si tiene que dar una vuelta, si echar el pie para hacer el moje. Esas cosas a veces se difuminan. Y sí que me doy cuenta, si David me hace un favor, quisiera que tocaras un trocito de jota con uno de los rabeles más antiguos y con el más nuevo que tengas. Venga, a ver si notáis la diferencia en la intensidad de las partes de la jota. Se vuelve un poquito más fuerte ese acento. Ese es el que marca el compás del baile. Lo que pasa con el instrumento más moderno, a mí por lo menos, es que ese bordón, ese acompañamiento que hace como unos armónicos mucho más afinados, hace que se pierda parte de esa intención a la hora de tocar. Suena como más uniforme todo. No, eso no quiere decir que esto se puede bailar con este rabel, pero se baila mucho mejor con un rabel de los antiguos. Porque lo decía él además en el trabajo que hizo David, decía que si quien toca el rabel sabe bailar, es mucho mejor porque le imprime al instrumento esa parte del bailador que sabe lo que hay que hacer. Y pasa lo mismo con una panderetera. Toca mejor para el baile alguien que sepa bailar, desde mi punto de vista, que alguien que no conoce el baile. No que sepa bailar, que conozca el baile, porque sabe las partes del baile, lo conoce. Es una cosa que es muy importante. Y no voy a hablar más porque no hay mucho más que hablar, es mucho mejor que lo veáis. Voy a bailar con una compañera del grupo Azar Santa Justa, del colectivo No Café de Brañaflor, con Adriana, unas jotas al estilo de poblaciones. Como hay muy poquito tiempo, vamos a bailar. Quiero que os fijéis sobre todo en mis pies. En poblaciones, yo aprendí de Quintana y de Pedrito, y tenían una característica que es que bailaban hacia atrás de los pasos, no los hacían hacia adelante, los cruzaban hacia atrás, que es una cosa muy curiosa de esa zona, aunque también se bailaban poblaciones de otra manera. Yo le digo, si me permites, una última cosa, aprovechando que has dicho lo de la diferencia entre las bandurrias antiguas y las modernas. Yo siempre que toco para el
baile siempre digo que para mí fue un descubrimiento. Yo siempre he hecho un poco así, soy un poco local, he hecho un poco de la gana, pero hubo un momento en que me interesó todo este tema del baile. Por cierto, Chema Puente puso mucho empeño en la de baile con la bandurria. Y la primera vez que toqué para el baile dije, ostras, qué gozada. O sea, el ritmo que te van marcando los danzantes se crea un ambiente muy especial para el tocador. Claro, esto lo vive, estoy hablando desde el punto de vista del bandurriero. Es algo que vives, hay que vivirlo desde dentro. Y añadiría una cosa más ahora que has dicho de las banduras. Hay otra diferencia muy importante también que lo vivimos los que tocamos y es el traqueteo de los dedos. Con un rabel de los modernos no se nota, en los antiguos sí, hay un pa, que es una gozada también. Son esos pequeños detalles que los vives desde dentro o en este caso desde detrás. Bueno, yo toco la jota con este, ¿no? Toca con este, toca con este. En el medio, como queráis.
Bueno, pues esta era la última intervención, por todo alto, bailando, cantando, tocando. Nada, me toca cerrar. María, no sé si queréis decir algo. Nada, muchas gracias por venir. Si hay preguntas. Sí, si alguien quiere aportar algo o preguntar algo, seguramente que podríamos estar muchísimo tiempo, ¿no? En muchas cosas. Pero bueno, lo que os decía al principio, hoy se trataba de dar cuatro pinceladas sobre asuntos relacionados.